¿Cuál es la diferencia entre un Ministerio de Economía y un Ministerio de Hacienda, que es lo que tenemos actualmente? El Ministerio de Economía hay en varios países de la región. Bueno, le saludamos. Muy buenas tardes, doctor. ¿Cómo está? Buenas tardes. ¿Cómo estás, Claudio? Realmente un gusto compartir contigo. Efectivamente, hay mucha diferencia entre lo que es la hacienda pública y lo que es la economía. La hacienda pública es una área del conocimiento humano que se hace una disciplina muy importante y que hace desde luego a los gastos y a los ingresos finalmente del Estado, a las cuestiones del diseño tributario, a lo que se denomina la administración de la deuda interna, la deuda externa y todo lo que tiene que ver finalmente con las disposiciones del erario público, ¿verdad? Llámese el presupuesto, por ejemplo, ¿verdad? Lo cual, de hecho, como vamos a notar, ya son tareas sumamente importantes. Ahora bien, cuando nosotros hablamos ya de economía, estamos hablando de una cosa muy diferente. No estamos hablando solamente de estas cuestiones de que hacen al gasto y a la erogación finalmente que hacen los contribuyentes para pagar sus impuestos, sino que estamos hablando, tal como enseña el gran maestro von Mises en su Tratado de Economía, la economía es la acción humana por el cual se disponen los factores de producción, el trabajo, el capital, la tierra, y de esa manera, a través del Estado, se constituye finalmente en una forma de intervencionismo. Y esa es una tarea que, desde luego, no es correcta desde el punto de vista, en primer lugar, de la ciencia económica, que el Estado haga economía. Y no lo puede hacer porque esa es una actividad que le compete exclusivamente al individuo, a las familias, a las empresas privadas. El Estado metido en hacer economía sencillamente lleva a lo que se llama la planificación. Y esto que estoy diciendo, Claudio, es muy importante y un poco para que los oyentes puedan un poco entender. El proyecto de ley que se presentó ahora en el Congreso, que pretende que este documento sea considerado como una ley, una legislación dentro de nuestro ordenamiento jurídico, establece en su artículo 5 y 6 sus atribuciones. Es decir, qué facultades va a tener finalmente este Ministerio de Economía. Y ahí leemos nosotros, número 1, ¿verdad? Justamente que el Ministerio de Economía se va a encargar de lo que se llama finalmente la evaluación y la planificación de la política nacional. Y a renglón seguido viene, como se dice ya, la guinda sobre la torta, sí, ¿verdad? Dice, se va a encargar de la planificación de la economía nacional. ¿Qué se entiende por planificación bueno, de la economía? Esa es una buena pregunta, Claudio, porque obviamente la respuesta no puede ser solamente que una. Planificar la economía significa que ahora además el Estado va a tener la potestad de inmiscuirse en las decisiones de las empresas y de los individuos. ¿Para qué? Para, a través de una teoría económica que es de la escuela neo-keynesiana, que es una escuela económica, sí, con la cual yo de luego no estoy de acuerdo, pero que al parecer aquí con este Ministerio de Economía se la quiere ensalzar. Lo que pretende es que se eleve a una categoría coercitiva la demanda agregada. Y la demanda agregada significa que el crecimiento económico, que el bienestar, digamos, de una economía depende finalmente de ese intervencionismo estatal a través de más gastos públicos, tocar las tasas de interés, elevar el endeudamiento, y de esa manera crear lo que se llama una burbuja que es absolutamente artificial. ¿Por qué? Porque tanto la inversión estatal en cuanto a gasto público, endeudamiento e intervención, sencillamente no se compadece de la economía privada. La economía privada es la que genera el ahorro, es la que genera la inversión. El Estado no puede de ninguna manera inmiscuirse porque sencillamente estaría tocando las delicadas manecillas del reloj económico y de esa manera el ministro de Economía se va a convertir en un superministro y este ministerio en un superministerio cuyo objetivo, desde luego, no es más que la preeminencia finalmente del sector gubernamental sobre la actividad privada. Esto no es un tema baladí, Claudio, no es un tema superficial, no es un tema que nosotros tenemos que dejar pasar, porque es cierto, Paraguay puede en muchas cosas mejorar, pero no precisamente nosotros aquí por querer mejorar, digamos, la hacienda pública, saltar finalmente a un Ministerio de Economía. Yo creo que la hacienda
en cuanto se refiere al Ministerio de Hacienda, tiene actividades muy interesantes e importantes que aún así no están siendo bien cumplidas. Y vamos a ser sinceros, por ejemplo, ¿verdad? Todo el malgasto público que hoy se tiene, Sí. ese que prácticamente llega a 1.700 millones de dólares, algo que se debe corregir. El tema de la informalidad, el tema, digamos, que se hace precisamente a la contraprestación, a la rendición de cuentas. Esto tiene mucho que ver, desde luego, también el Congreso. No estoy diciendo que esto solamente sea una tarea del Poder Ejecutivo, pero sin duda alguna, tener un Ministerio de Economía, Claudio, va a cambiar totalmente la imagen en primer lugar y el marco institucional por el cual se está moviendo el Paraguay. Ahora, la excusa, yo no sé si eso figura en el proyecto, usted que leyó me va a decir, doctor, que a través de este Ministerio de Economía se va a poder hacer cumplir esta ley de responsabilidad fiscal, por ejemplo. No necesariamente. De hecho, la ley de responsabilidad fiscal se cumplió cabalmente hasta que vino el tema de la pandemia y ahora estamos se está normalizando en un déficit superior, ¿verdad? Al 3-4%. La ley de responsabilidad fiscal fue hecha en el Paraguay y nosotros los paraguayos tenemos que estar muy orgullosos de esa ley. Al contrario de los falsos agoreros del pesimismo, que muchos están ahí, ¿verdad? Diciendo que acá todo se hace mal. No, en el Paraguay hicimos bien las cosas. En el año 2013, cuando se aprobó la ley de responsabilidad fiscal, lo que se estaba diciendo, y el pueblo paraguayo, a través de sus autoridades, le estaba diciendo al poder administrador que nosotros no podemos tener un déficit superior al 1.5 del Producto Interno Bruto. Y para mí, por supuesto, el déficit tiene que ser cero, pero digamos que tener un déficit de 1.5 es una suerte de barrera, es una barrera que se coloca para que precisamente los políticos, los burócratas, el Estado no quiera gastar más de lo que se recauda. Entonces se le puso ese límite. Insisto que para mí obviamente tiene que ser cero, pero ese 1.5 está bien y fue elogiado incluso a nivel internacional. No necesitamos ningún Ministerio de Economía para que se cumpla. Pero de ninguna manera, al contrario, Claudio, llevar a cabo las tareas que bien te podría y debe mejorar la Hacienda a través de un Ministerio de Economía, lo que nos va a hacer es considerar que la necesidad del intervencionismo estatal es algo que necesario y que finalmente es la única manera de crecer nuestro país. No es así. Ajá.